computador. Bueno, hola de nuevo para los que vean el video. Hola para los presentes y las presentes. Vamos a arrancar entonces con la clase del 19 de octubre del 2021. ¿Sí? Esta es la clase número 9. Antes de arrancar con los contenidos de hoy, la semana que viene van a empezar a trabajar con la unidad 6. ¿Sí? Van a revisar esos contenidos con Oscar, ya van a empezar a trabajar textos literarios y otros aspectos vinculados con el lunfardo. Y en particular lo que me pidió Oscar que les recuerde o que les avise y demás, es que ustedes tienen una antología. ¿Sí? Ustedes tienen una antología en la unidad 1, que es creo que el texto numerado como 7, pero bueno, se llama antología de varios textos. Es una antología que ustedes tienen que usar para el parcial, ahora vamos a hablar de eso en un ratito, pero ahí aparecen una serie de textos literarios y letras de tangos, ¿sí? Entonces, lo que me pidió Oscar es que para la semana que viene tengan ese material disponible, ya sea descargado en la compu, en el celu, bueno, en impreso si es que lo pudieron imprimir, en una tablet, digamos, que lo tengan a mano porque vamos a trabajar sobre ese material específicamente, ¿está bien? Bueno, por otro lado, por si a alguien no le llegó y están viendo este video, ya mandamos las consignas del parcial ayer y ahora en un rato, a mitad de la clase, vamos a revisarlas y ajustar las pautas de entrega y las dudas que pueda haber en caso de que tengan preguntas y demás, ¿sí? Lo que les adelanto es que la fecha de entrega del parcial es el miércoles de la semana que viene, o sea, el miércoles 27. Eso significa que tienen toda esta semana, lunes y martes, y después se entregan el parcial. Con lo cual, si hay alguna duda adicional que les está quedando, o alguna observación, o alguna cuestión más que se pueda consultar, bueno, también tenemos como opción la clase de la semana que viene. Lo que les voy a pedir es que si nos envían consultas por mail, sean acotadas y puntuales, ¿no? Es decir, bueno, en este punto estoy haciendo esto, me pasa esto, tengo este problema, ¿sí? Que no sean cuestiones muy generales del tipo, elegí esta palabra, ¿qué onda? ¿Está bien o está mal? Porque bueno, no es algo que podamos responder previa a la corrección del examen. Y también la recomendación que yo un poco les haría, digo, más allá de las condiciones particulares de cada uno y una, es que tengan presente que tienen casi 10 días para hacer el examen domiciliario, ¿sí? Lo cual implica o implicaría que está bueno que lo terminen y lo entreguen ahora, ¿no? Es decir, traten de no pasarse de la fecha de entrega, digamos, tratar de rendirlo ahora y no en la instancia de recuperatorio y demás, ¿sí? Es un trabajo práctico que se hace con los materiales en la mano, es decir, pueden ir resolviendo una consigna por día y llegan más que sobrados. No hay nada que esté en el parcial que no se haya visto en clase ni que esté en la bibliografía, ¿sí? E inclusive tienen la indicación de con qué texto se resuelve cada consigna. Así que en principio... Si lo terminábamos antes, enviarlo antes. Mira, yo no tengo problema, salvo que en general cuando hacen eso, a veces se apuran por terminarlo, en el mal sentido, ¿no? Como que se embarullan y lo mandan. Si está terminado y ya prefieren mandarlo, bienvenido sea. Eh, Bueno, digo, eso queda a tu criterio, ¿no? Digo, por ahí yo no lo mandaría, no sé, este viernes, qué sé yo, digo, me parece que está bueno también dejarlo reposar, pero si lo querés mandar, no sé, domingo, lunes o martes, bienvenido sea, ¿sí? Bien, y la última pregunta que aparece en el parcial tiene que ver con los contenidos que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, si bien lo vamos a trabajar ahora, si queda algo pendiente, lo podemos recuperar en la clase de la semana que viene. Bien, entonces, ¿por qué es que vamos a ver las unidades 4 y 5 juntas? Bueno, básicamente porque hay una progresión, ¿sí? Una conexión particular en los textos de esta unidad que nos permite englobarlos en una especie de macrounidad, donde por un lado vamos a trabajar con algunos aspectos del lunfardo actual, es decir, cuáles son las áreas que todavía nos permiten ampliar el vocabulario lunfardo, o de dónde se pueden obtener más palabras, más allá de todos los mecanismos que estuvimos viendo la semana pasada. Y también vamos a hablar sobre
lo que llamamos representaciones lingüísticas y que tiene que ver con, bueno, perfecto, el lunfardo existe, es todo esto que dijimos, ¿sí? Bueno, ¿qué le pasa a los hablantes con el lunfardo? ¿Lo aceptan, no lo aceptan? ¿Genera rechazo? ¿Cuándo usamos el lunfardo? ¿Qué carga social y política tiene el lunfardo? Y demás, ¿sí? Bien, la bibliografía para hoy, entonces, son 4 textos. El texto de Oscar, El lunfardo actual, aporte de los léxicos especializados, que es el texto que vamos a empezar a trabajar ahora. Un texto de Inés Kugel que se llama Los jóvenes hablan cada vez peor, descripción y representaciones del habla juvenil argentina, ¿sí? Yo siempre aclaro lo mismo, hay una ironía en este título, es decir, la autora no va a sostener que los jóvenes hablan cada vez peor, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, ella va a justificar por qué no es cierto que los jóvenes hablan cada vez peor, y para eso va a recuperar una serie de prejuicios lingüísticos. Después vamos a trabajar con el texto de Antoniotti, Teoría y Práctica del Lunfardo, y finalmente con un apartado del libro Panorama del Lunfardo de Mario Teruggi. Los textos están puestos acá en el orden en el que yo los voy a ir presentando, ¿sí? Por eso es que cambia la numeración, pero no debería haber mayores problemas en principio. Bueno, entonces vamos a arrancar recuperando algunos aspectos del texto de Oscar texto de Oscar. Espérenme un chiquitín. Que yo... Bueno, bien, entonces, ustedes estuvieron trabajando con Oscar durante 2 semanas, cuestiones vinculadas a los préstamos, ¿sí? Es decir, a todas las contribuciones de un conjunto de lenguas importantes al lunfardo. Conmigo estuvieron trabajando una serie de cuestiones que tenían que ver con cómo, a partir de los recursos de la gramática del español, el lunfardo va generando muchísimas nuevas palabras, ¿sí? Y con eso, en principio, de alguna manera, terminamos de caracterizar el vocabulario del lunfardo. ¿Está bien? Ahora, es cierto que el lunfardo, que sigue siendo muy productivo, digamos que ya hemos definido en varias oportunidades y demás, no se agota solo en esos recursos, sino que a esos recursos tenemos que sumarles lo que llamamos aportes de los léxicos especializados. Esto significa básicamente que hay una serie de áreas de la vida cotidiana, áreas del saber, disciplinas, prácticas sociales, que van dejando sus contribuciones y prestan palabras al lunfardo. Lo que vamos a ver, y eso es algo que mencionamos siempre, es que en estas disciplinas que vamos a ir mencionando, las palabras tienen determinada acepción. Pero esa acepción, ese significado, no es propiamente un lunfardismo, ¿sí? Cuando se produce un cambio de sentido, un cambio de significado, y ese cambio de significado se incorpora al español general, al español del Río de la Plata, es ahí propiamente donde aparecen los lunfardismos, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo con ejemplos en particular. En algún momento mencionamos que el lunfardo es un argot, ¿no? Es decir, es un conjunto de palabras que usa determinado grupo social. Ahora bien, además del concepto de argot, que termina en T porque es una palabra que viene del francés, existe también el concepto de jerga, ¿sí? La jerga es un vocabulario cerrado, ¿sí? Que pertenece a determinada actividad o está asociado a determinado grupo humano. Pero digamos, en el caso de la jerga, lo que es muy fuerte es esta asociación a determinado ambiente, ¿sí? Entonces podemos hablar de la jerga de los corredores de comercio, de la jerga del fútbol, de la jerga de la política, por ejemplo, ¿sí?
Es decir, tiene que ver mucho con ese ambiente o ese circuito donde justamente aparecen esas palabras. Entonces, lo que vamos a ir revisando es cuáles son esas jergas, cuáles son esos conjuntos de vocabularios que van a ser fuente para lunfardismos. Básicamente van a tener que ver con prácticas o palabras que les resultan frecuentes a los hablantes, ¿no? En el sentido de que, bueno, vamos a ir viendo que algunas pueden tener un significado técnico o especial, pero bueno, también por la naturaleza de la circulación que tienen, se van ampliando y se extienden a otras áreas, ¿sí? Entonces, la primera disciplina que vamos a mencionar es el turf y el automovilismo. El turf tiene que ver con las carreras de caballo, básicamente carreras de caballos, y vamos a tener entonces palabras como relojear, tirarse un lance, tener una fija, ¿sí? Tener una fija tenía que ver con el vocabulario de las apuestas del ámbito del turf, y hoy, bueno, se extiende a un montón, ¿no? de expresiones, o sea, puede ser del ámbito de la quiniela y del juego clandestino, pero también puede ser como, che, tengo una fija, este sábado salimos y vamos a tal lugar y funciona al 100%, ¿sí? Digo yo como si frecuentara las salidas nocturnas. Bien, del ámbito del Bien, automovilismo, sí. perdón, me acordé, bueno, mi bisabuelo era muy burrero y una de las cosas que en mi casa siempre se decían es entre la pampa y la vía, eh, que tiene que ver con el ámbito del tour también. No sé exactamente la relación entre Pampa y la vía, sé que tiene que ver con la avenida La Pampa y Claro, con, digamos, las afueras de la ciudad y demás, pero bueno, no sé si querés era comentar de Olinda la etimología. cuando se quedaban sin un mango, nada, se quedaban tirados ahí, o sea, entonces cuando vos te quedás totalmente tirado, que no tenés nada, que te quedaste en la pampa y la vía. O Ok. sea, Em, Sí, digamos, yo tengo como un recuerdo adicional, pero bueno, justamente como todo recuerdo no lo puedo formalizar sobre esa expresión, porque también está asociada a las afueras de la ciudad, ¿no? Como justamente a esos ámbitos que todavía no estaban urbanizados al momento de surgir la frase, pero debes tener razón vos de Olinda con la no, etimología, ¿sí? ese nunca lo había escuchado, pero me acuerdo que en mi casa se decía mucho, porque como venía de familia, de que el viejo era burrero, eh, se decía mucho eso y en algún momento eh, yo había escuchado como que pertenecía a estas formas de hablar del lunfardo, que también puede ser que no, que sea solamente un dicho y nada más. Mira, yo sé que la expresión la pampa y la vía tiene que ver digamos, justamente con la ubicación de la Avenida La Pampa, creo que por el barrio de Belgrano, no es un barrio que maneje tanto, pero digamos, no me acuerdo ahora exactamente el detalle, pero bueno, lo podemos chequear para la próxima. Y en Dale, todo dale, sí, caso, sí. yo lo Sí, recordé, porque ahí está el hipódromo. claro. Acuerdo, ¿eh? Tengo la misma idea de que es eso, de que como que Pampa terminaba en la vía y era una zona despoblada, Ujú. pero no estoy segura con referencia a qué, si a algún hecho delictivo o algo en concreto, porque no tengo el mapa de Buenos Aires en la cabeza, que podría ser también alguna salida lateral del hipódromo, podría llegar a ser eso también, pero tiene que ver con, sí, con el cruce de ahí en Capital de Pampa y Vía. Y Ok. quedarse ahí no era lindo en esa época en realidad. Bueno, lo podemos chequear para la próxima. Bien, me parece que en todo caso, digamos, el mundo del automovilismo también va a hacer sus aportes. Me parece que es interesante esto de fundido, ¿no? De cuando un auto está fundido y cómo eso se traslada al ser humano en términos de, uy, hoy estoy fundido, en el sentido de que estoy muy cansado, ¿sí? Bien, eso por un lado.
Bien, perdón, problemas domésticos. En el segundo lugar podemos mencionar el ámbito o el léxico de la locura, y ahí se juegan como dos cuestiones, ¿no? El vocabulario coloquial que tenemos para hacer referencia de la locura, esto de le chifla al moño, le faltan caramelos, jugadores, no tiene los patitos en fila, bueno, toda una serie de expresiones. Pero además, y aparecen en esta línea que estoy resaltando ahora, tenemos todas las expresiones que se vinculan con el vocabulario psicoanalítico o psicológico en general, ¿sí? Entonces, en este caso es que yo les decía que aparece la idea de, bueno, estas palabras pueden tener un sentido técnico, probablemente en el ámbito de la psicología, del psicoanálisis o lo que corresponda, pero la acepción coloquial, vulgar y popular que circula es propiamente el lunfardismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supónganse, tenemos el concepto freudiano de histeria, pero esta lectura de histeriquear, histeriqueada, ¿no? Esto de estar como coqueteando con alguien en ese significado, es propiamente un lunfardismo. Un tercer aspecto que es sumamente interesante de cómo se va ampliando y cómo se van justamente incorporando expresiones, tiene que ver con lo que llamamos fórmulas de tratamiento, ¿sí? Las fórmulas de tratamiento son lo que se conocen, quizás lo vean, les resulte más fácil ese nombre, como vocativos, es decir, expresiones que me sirven a mí para llamar la atención de alguien, ¿sí? Para invocarlo de alguna manera, y que sirven muchas veces como reemplazo del nombre propio, ¿no? Es decir, yo me cruzo con una persona en la calle, no lo puedo llamar por el nombre propio porque no la conozco, no sé cómo se llama, bueno, utilizo alguna de estas expresiones, ¿sí? Obviamente la más propia del Río de la Plata es el che, ¿no? Es decir, esta idea de llamar a alguien che, que igual, bueno, por ahí no es una expresión que uno usa en la calle, sino por ahí en un ámbito más personal. Entonces, ¿por qué decimos que no son descriptivas? Bueno, porque yo tengo expresiones como hombre, varón, gordo, flaco, pibe, piba, papá, viejo, hermano, negro, men, máquina, fiera, fierita, chabón, guachín, gato, amigo con esta deformación fonológica de ameo, ¿sí? Loco, boluda, conchuda, forro, etc. Y todas estas expresiones no necesariamente se aplican a aquella entidad que describen. ¿Qué quiero decir con esto? La expresión papá, por ejemplo, para llamar a alguien en la calle, del tipo, che, papá, mirá lo que hiciste con el auto, ¿sí? No me tires el auto encima, o che, papá, ¿por qué no sacás la moto de acá que, no sé, me estás tapando la entrada del negocio? No remiten a llamar a el progenitor masculino, ¿sí? En ese sentido es que no son descriptivas, no es que yo solo uso papá con mi padre o mi padrastro o una figura que juega ese rol, sino que también lo usamos como expresión para hablar en la calle, ¿sí? Yo suelo dar el mismo ejemplo, ¿no? Muchas veces, que es el ejemplo de mamu, que muchas veces, por ejemplo, en determinadas circunstancias se utiliza mamu y claramente no hay ninguna relación de maternidad entre quien usa esa palabra y la persona a la que se refiere, ¿sí? Lo mismo pasa con gordo y flaco, o negro y sus variantes femeninas, ¿sí? Yo le puedo decir flaco a una persona que tiene sobrepeso, o le puedo decir gordi a una persona que es súper delgada, ¿sí? Es decir, no hay una relación o un uso de adjetivo de estas unidades, sino que me sirven para llamar la atención de ese otro. Lo que es interesante, y lo vamos a discutir a la bibliografía, es lo que sucede con boludo, ¿sí? Boludo es una palabra que se discute un montón habitualmente, se le atribuye a los jóvenes un uso bastardeante de boludo, ¿no? Es decir, como una deformación en el uso de boludo, pero lo cierto es que boludo ya no tiene la carga de insulto cuando la usamos como vocativo, ¿sí? Cuando yo le digo algo, che, boludo, la verdad, nada, media pila, ayúdame con el trabajo, no necesariamente lo estoy insultando, ¿sí? Entonces, boludo tiene, por un lado, el valor de insulto, pero también en determinadas generaciones tiene el valor de vocativo, ¿sí? Che, boluda, ¿me acompañas al baño? Che, boludo, no sé. Yo siempre lo pego con el che, pero bueno, digamos, en ciertas variedades juveniles se usa simplemente como valor vocativo. Y digo, y esto también se critica, por ejemplo, al habla juvenil, con esta idea de, bueno, mirá cómo los jóvenes hablan, usan el boludo siempre, bla, bla, bla. Bien. Una lingüista argentina, Gabriela Resnick, trabaja con estas expresiones
y además de las que mencionamos, ella incorporó o reconoce algunas otras que aparecen acá, ¿sí? Entonces, también podríamos pensar que capo, campeón, chabón, chabona, chicos, gato, jefe, nieri, todas las variantes de negro, maestro, o lindo, loco, también son formas que se utilizan como vocativos, ¿sí? Creo que máquina ya la mencioné antes, máquina también podría funcionar como vocativo. Un cuarto grupo de palabras que contribuyen al lunfardo y que también provienen de vocabularios que se utilizan en determinadas jergas es el vocabulario propio de los gentilicios y la xenofobia, ¿sí? Es decir, como toda forma argótica, el lunfardo tiene un montón de recursos para denominar a determinados colectivos inmigrantes, ¿sí? Pensemos que cuando el lunfardo surgió a principios del siglo XX, también existían estas expresiones, ¿sí? Entonces yo podía usar, por ejemplo, tano, grébano, gringo, torugo, goruta, para hablar de los italianos. Lo voy a poner acá para que después ya nos quede. Bien, farruco, fandiño, gallardo, gaita y gallego se usaban para los españoles, ¿sí? Jacobo, molle, paisano, molle, ruso se podían usar para las personas de origen judío, o bien para las personas que venían de Europa del Este. Yo uso esta nomenclatura de Europa del Este porque, bueno, no necesariamente todas las personas que venían de Europa del Este eran necesariamente judías, ¿sí? Pero sin embargo, en la representación popular aparecen estas generalizaciones, ¿no? Del tipo, bueno, todo español es gallego, cuando en realidad Galicia es una parte de España, todo italiano es tano, si bien ya vimos que tano es digamos, un acortamiento, una reducción de napolitano, y así con lo demás, ¿sí? Bien, entonces, italianos, españoles, judíos y personas de Europa del Este se asociaron a esos gentilicios de principio del siglo XX. ¿Cuáles son los gentilicios que aparecen hoy en día? Bueno, como hoy la inmigración suele ser mayoritariamente de países limítrofes, obviamente se mantiene la idea de que si uno ve a un español le dice gallego, que si ves a una persona muy rubia le podés decir gringo por yanqui, digo, eso se mantiene obviamente, no es que eso se ha perdido, pero sí se suman expresiones con una carga bastante negativa muchas veces, para llamar de manera coloquial o informal a los inmigrantes de los países limítrofes, ¿sí? Entonces ahí aparece boliguayo, bolita, brazuca, chilote, paraguas, peruca, ponja y yoruba, ¿no? Y todas las demás que ustedes puedan llegar a conocer. Estaba pensando justo que no hay nada de Ecuador. No hay un término lunfardo, o por ahí no lo tenemos registrado. Y además... No, dice boricua, pero no sé si tiene connotación negativa, como... No escuché. A ver, espera, te lo escribo. Se les dice boricuas también. Sí, igual que pero boricua es el gentilicio normal, digamos, no es digamos, no es un uso lunfardo, ¿sí? Fíjate que, por ejemplo, en el caso de bolita por boliviano, bueno, digamos, no aparece la etimología de persona que viene de Bolivia, sino que es una deformación. Entonces, digo, no dudo de que haya un gentilicio para las personas de Ecuador. Lo que yo marcaba era esta idea de, bueno, no hay una deformación despectiva, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, paraguas se usa para los paraguayos, es un caso de paranomasia, peruca para los peruanos, bueno, brazuca para los brasileros, boliguayo para boliviano y paraguayo, digo bien, pero bueno, digamos, son formas que alternan con la nacionalidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no es que, se me fue lo que mencionaste, Flavia, no es que boricua, creo que igual la boricua no es para Colombia, o para Ecuador también. Rico. Puerto Rico. Ok. Está bien, digo, entonces, en el caso de Ecuador, yo estaba mencionando países que tienen una relación de mayor proximidad geográfica también, ¿no? Que eso también fomenta las relaciones migratorias en América del Sur. Entonces, decía,
nada, me llamaba la atención eso, por ahí en algún momento aparece esa palabra o por ahí simplemente no la tenemos registrada. Bien, lo que íbamos a mencionar también en relación con esto de los gentilicios y la xenofobia, digo, tengan presente que xeno es otro, ¿sí? Extranjero etimológicamente, y fobia es miedo, distancia o algo así a lo extranjero o a lo diferente. También podríamos incorporar ciertas palabras que surgen con, digamos, con la ampliación o la circulación del vocabulario de las comunidades LGTBQ+, ¿sí? Digo, en esas comunidades también existen formas de llamar a los que están por fuera, como puede ser, por ejemplo, Paqui, bueno, o otros nombres, y eso también lo podríamos incorporar como formas de llamar a un otro, ¿sí? Ya sea desde una diferencia geográfica, desde una diferencia asociada a la constitución de la identidad particular y demás, ¿sí? Bien, estaba pensando otro ejemplo. Me sale una palabra, pero no es. Bueno, no importa. Bien, me voy a referir ahora, digo, en todos los casos que fuimos mencionando hasta ahora tenemos básicamente listas de palabras que se van incorporando, ¿sí? No hay mucho más que decir al respecto. Bien, entonces, decía, vamos a hablar ahora un poquito de lo que pasa con el vocabulario tumbero y marginal. En principio, bien, deberíamos diferenciar, al igual que en cualquier disciplina, que hay un vocabulario que es propio de la cárcel. Algunas de esas palabras se pueden extender fuera del ámbito carcelario. Después tenemos un léxico marginal propia de bueno, la vida en la calle o cierto grado de marginalidad, como decía yo recién. Algunas de esas palabras llegan al léxico común, sí, no todas, y algunas palabras se van a mantener como voces crípticas. Entonces, de nuevo, estamos hablando del vocabulario de cierta jerga, de cierto grupo social, que al igual que todos los sectores que estuvimos revisando previamente, hacen su contribución a el lunfardo. Eso no significa que todas las palabras del ámbito carcelario lleguen al lunfardo, ¿sí? De hecho, hay palabras que nosotros ni siquiera conocemos, que son de la cárcel, y que nunca llegan a el habla popular o el habla de las calles, ¿sí? Entonces, en el texto de Oscar se distinguen estos subgrupos, ¿sí? Algunos creo que los fui incorporando, pero de nuevo, digamos, tengamos cuidado al suponer que porque el lunfardo es un ámbito coloquial y tiene un habla coloquial, bueno, automáticamente incorpora todas las hablas del ámbito tumbero y del ámbito marginal. Bien, no tenemos demasiado tiempo para ver algunos materiales que yo sumé en esta exposición, pero bueno, los pueden llegar a ver después ustedes cuando tengan acceso al documento que estoy compartiendo y a los links. Pero bueno, básicamente lo que yo fui sumando en este documento, lo que estoy mostrando en pantalla, son una serie de producciones literarias vinculadas al ámbito de la cárcel, o al ámbito de las personas privadas de la libertad, en el que se ve que por un lado usan palabras del lunfardo que nosotros ya vimos y ya conocemos, y al mismo tiempo amplían ese repertorio con creaciones nuevas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este texto, La otra vida de los pibes pistoleros, es un relato, una novela colectiva que se escribió en una de las cárceles de Córdoba en el año del 2016, y este libro, al igual que otros relatos que vimos de lunfardo en su principio del siglo XX, tiene un glosario, ¿sí? En ese glosario vemos que estos chicos listan las palabras que usan en el texto literario y que suponen que un lector no va a poder entender, ¿sí? Entonces, fíjense que tienen una variante de chorro, tienen logi, que ya vimos que es el berre de Gil,
pero sin embargo ellos lo ponen como si fuera neológico o si fuera nuevo. Tenemos yuta, que también ya apareció en la bibliografía y demás, ¿sí? Entonces, aparecen palabras que son del lunfardo más tradicional y más histórico, combinadas con algunas que son de creación nueva. Por ejemplo, ya vimos que batir es delatar, entonces batió a la cana es esta idea de que, bueno, nada, te están por delatar o la cana te está por apresar. Digo, tampoco hay un neologismo allí, pero sí, bueno, una recopilación de estas formas. Bien, en otras cursadas un poco más tranquilas, con un poco más de tiempo, vimos este video en clase. Es el capítulo 1 de un programa que se llama Corte Rancho, que tiene como objetivo retratar algunos aspectos de la vida en la villa, ¿sí? Este capítulo en particular, que tienen acá el link, y digamos, si ustedes ponen en YouTube Corte Rancho lo van a encontrar igual, reflexiona específicamente sobre el lenguaje de la villa. Entonces, entrevistan a personas que están haciendo talleres de rap en cárceles y también a diferentes personas que viven en villas. Y lo interesante de la recopilación de palabras que ellos van haciendo, aparece un poquito más abajo, cuando puntualmente les preguntan, bueno, pero ¿qué palabras usan ustedes acá? O sea, ¿cuáles son las palabras que ustedes sienten o creen que son propias de sus hablas? Y ellos dicen, nosotros en vez de gato, bien, estoy acá. Bien, estos individuos dicen, nosotros usamos, por ejemplo, gato, ortiva, logi, loro, ¿sí? Gato, bueno, ya sabemos que, creo que ya lo mencioné en clase, es una palabra que ya aparece registrada en los diccionarios de 1915 de Villamayor, o sea que es todo lo contrario a un neologismo, ¿sí? Ortiva ya dijimos que es el berre de batidor, y lo mismo pasa con logi, como yo mencionaba recién, ¿está bien? Entonces, fíjense cómo este grupo hace una apropiación de este repertorio del lunfardo, lo considera propio, ¿sí? Lo considera como característico de su habla, ¿sí? Lo pone al habla de otros sectores sociales, pero en realidad están haciendo uso del lunfardo, ¿sí? Ellos lo denominan berretín, pero todos los lunfardismos que van presentando son pero del año del ñaupa o del año del arquero, solo por usar otras expresiones, ¿sí? Bien, después siguen hablando de bueno, la forma en que se expresan, aparecen estas cuestiones de te recabió, te recaíste guacho, y terminan diciendo en algún lugar del texto que les transcribí, que meten el me entendés y el tipo todo el tiempo. Tipo, ¿me entendés? Tipo, onda, no sé qué. Bueno, esas expresiones también las asocian a su habla popular. Algunas de las expresiones del habla de las villas se extienden, y eso es un fenómeno que uno puede vivenciar, es decir, nosotros sabemos que ameo o gato son palabras que no han quedado vivas en el habla de por ahí la clase media, pero la clase popular las revitalizó y se empezaron a extender de nuevo, ¿sí? Piensen que, por ejemplo, hace 15 años no se decía en un contexto de clase media, vos gato, ¿sí? Ya sea por imitación de las clases populares o por presencia de la palabra. Bien, bueno, tienen muchos ejemplos porque es un tema sumamente interesante, digo, tienen diferentes ejemplos de cómo estas microsociedades también conceptualizan su forma de habla, y van apareciendo entonces varios ejemplos. El otro trabajo que me gustaría mencionarles es un ejemplo de una serie de lingüistas de la Universidad de Buenos Aires que dictaron una serie de materias en la cárcel, creo que en Devoto, y lo que hicieron entonces con los detenidos es hacer un diccionario, ¿sí? Entonces eso es un buen documento que nos permite registrar cuáles son las palabras reales, ¿sí? Digo, más allá de la fantasía que uno pueda tener, del vocabulario y el léxico de la cárcel. Entonces, tienen una recopilación de lo que aparece ahí, que es lo que estoy mostrando ahora en pantalla. Hay muchas que ya las conocemos, ¿sí? Por ejemplo, guachín, matienzo por mate,
bueno, ser un pillo. Ruchi aparece como, por ejemplo, traidor. ¿Está bien? Bueno, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Algunas, como yo decía, van a coincidir con palabras que ya pertenecen al lunfardo y otras no se van a poder extender o, por ejemplo, no están en proceso de extender, como por ejemplo, arrastraviejas, ¿sí? Arrastraviejas es muy descriptivo, es un tipo de ladrón, que adivinen qué hace. Hurta carteras. Entonces recibe el nombre de arrastraviejas porque la idea es que es el ladrón que pasa, digamos, arranca la cartera y si es una persona mayor o una persona de cierta edad, es parcialmente arrastrada. ¿Sí? Entonces, ahí hay una palabra que tranquilamente podría ser de circulación más extendida, ¿sí? De tipo, uy, mira, pobre señora, le tocó una arrastravieja, ¿sí? No hay nada que evite que esa palabra evidentemente circule, más allá de la elección de los hablantes. Fíjense que también tenemos Kobani, que ya dijimos que es un lunfardismo viejo, aparece Bondi, bueno, hay una serie Corte también aparece. Digo, es interesante de nuevo pensar estos datos para ver que ni somos tan originales en nuestra forma de habla, ni el habla tumbera está tan lejos de algunos aspectos de la vida cotidiana como algunos quieren hacer creer. ¿Sí? Bien, vamos a ver algunas otras áreas. Vocabulario de la política y de la droga también son dos áreas que contribuyen fuertemente al lunfardo. Bueno, el vocabulario de la política, ni hablar, ¿no? O sea, todas las cosas que se nos pueden ocurrir de la política van a aparecer acá. Ya hablamos alguna vez de gorila, por ejemplo, como forma de llamar a los individuos que están fuertemente en contra del peronismo, digamos, eso aparece y descrito en la bibliografía que ustedes tienen. También tenemos opciones como rosquear, panqueque, borocotizar, bueno, psicobolche, muchas palabras que tienen que ver con el léxico de la política en Argentina. Y es interesante también lo que pasa con la palabra escrache, ¿no? Esta idea de que escrachar empezó primero como el dibujo que se le hacía a una persona que estaba detenida, es decir, cuando no había cámara de fotos y alguien quedaba apresado, le hacían un dibujo a mano alzada, ¿no? Es decir, lo escrachaban en el sentido de, como no se le podía tomar una foto, se hacía la ilustración, digamos. Después de ahí apareció la expresión escrache como foto. Tenemos un uso coloquial de escrachar que es salir mal en una foto, ¿sí? Del tipo como derivación, ¿no? Ser un escracho, o también quedar asociado a algo que uno no quería, bueno, figurar, ¿no? Del tipo, no sé, uno saca una foto y quedó alguien pasando por atrás, y esa persona dice, uy, quedé escrachado en esta foto, ¿no? Todo el mundo va a saber que estaba en esa fiesta, por ejemplo. Y obviamente también de ahí van a derivar las lecturas más políticas contemporáneas, ¿no? Escrache como el proceso de... estas palabras a veces son difíciles de definir, ¿no? Pero digo, el proceso de hacer evidente que una persona está en un lugar, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en escracharon a tal milico o escracharon a tal represor, ¿sí? En el sentido de, bueno, hacer una actividad pública, social, donde esa persona queda escrachada, ¿no? Queda visible frente a sus vecinos, frente a la colectividad que tal persona vive ahí, ¿sí? Bien, obviamente cuanto más reciente sea la palabra, más difícil es definirla, ¿no? Porque yo recién pensaba con el caso de Scratch, bueno, Scratch no es solo hacer que una persona sea visible para sus vecinos, ¿sí? Me estoy quedando corta con la definición de scratchar, ¿está bien? Pero bueno, para los fines de esta clase y de esta materia, me parece que todos entendemos la idea, ¿no? De el procedimiento que implica un scratch. Bien, el vocabulario de la droga. ¿Qué podemos decir del vocabulario de la droga? Bueno, es que son un montón de palabras y obviamente también es un ámbito súper productivo para la ampliación e incorporación de nuevo vocabulario, ¿sí? Así que, bueno, todas las formas de llamar a la marihuana, todas las formas de indicar que una persona se está drogando, todas las prácticas, todos los nombres coloquiales que puede llevar la droga van a ser parte de los lunfardismos, ¿sí? Entonces, uno esperaría, por ejemplo, que una persona nos diga, voy a ingerir marihuana.
voy a hacerme un cigarrillo de marihuana, ¿no? Sino que aparecen todas estas expresiones como caño, churro, faisán, faso, Marley, etc. ¿Sí? Yo creo que aparece además con el vocabulario de la droga y con otras áreas, esta función eufemística que tiene muchas veces el lunfardo, ¿no? Es decir, como no quiero decir en voz alta que alguien va a fumar un cigarrillo de marihuana, creo una nueva palabra, ¿sí? Aparecen nuevas palabras con las sucesivas generaciones, ¿sí? Entonces, si una generación le decía caño y churro, bueno, la otra le va a decir faso y posiblemente 20 años después haya otra generación que denomine la misma práctica de otra manera, ¿no? Con esta idea de que ciertos sectores más juveniles por ahí quieren diferenciarse discursivamente de sus antecesores. Bien, llegamos a uno de mis campos preferidos, además del léxico tumbero, que es el ámbito del fútbol, ¿sí? Yo de fútbol no sé absolutamente nada a nivel nada, pero es sumamente interesante lo que pasa en la Argentina con el fútbol, como podrán saber. En principio van a ver que cuando Oscar presenta este tema en su libro, en el capítulo que tienen que leer, menciona que existen diferentes palabras asociadas al ámbito del fútbol, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, una serie de palabras que son el vocabulario técnico, ¿sí? Por ejemplo, árbitro, penal, offside, ese tipo de palabras, ¿sí? Esas palabras que están asociadas al deporte no son lunfardismos, son parte del vocabulario técnico de esa palabra, perdón, de esa disciplina, como puede ser el vocabulario técnico de la lingüística o el vocabulario técnico de la danza. ¿Está bien? Ahora, cuando parte de esas palabras pasan a la lengua y empiezan a tener nuevos sentidos, ¿sí? Ya podemos considerarlas lunfardismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, supónganse, mi hermano rindió el último final, la descosió, ¿sí? La etimología de descoserla tiene que ver con físicamente usar tanto una pelota que la pelota se descose, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, mi hermano rindió su último final y la descosió, no estoy diciendo que estuvo, digamos, pegándole a la pelota hasta deshacerla, sino que estuvo muy bien, que la rompió, ¿sí? Y de hecho, romperla también es una expresión que viene del ámbito del lunfardo, ¿no? Como gastarla, hacerla de goma, comerse un gol, comerse un amague, ¿sí? Imagínense, no sé, estoy por hacer un trato comercial, saqué la plata del banco, hice un montón de cosas, llego y el comprador, vendedor me dice, no, mira, ya no la quiero hacer. Y entonces yo tranquilamente puedo decir, uy, me comí un amague, o sea, estaba a punto de cerrar el negocio y me pasó esto, ¿sí? Y de nuevo, no es que estoy hablando de una práctica deportiva en particular. La otra cuestión que me parece sumamente interesante, y los invito a ver porque hay millones de videos en YouTube al respecto, es cómo hablamos los argentinos de nuestros clubes de fútbol y qué vocabulario se pone en juego cuando hablamos de la práctica deportiva. Entonces, primero que nada, tenemos que decir que a los clubes de fútbol se los llama de determinada manera, o bien a los hinchas de esos clubes de fútbol se los llama de determinada manera, y el primer caso paradigmático es que a Boca lo llamamos, o bien bosteros, que ya todos sabemos que es porque Boca, bueno, huele mal, digamos, la bosta y toda la bola, pero lo interesante es que a Boca se le llama, o se lo llama ceneices, ¿sí? La palabra ceneice significa genovés en genovés, ¿está bien? Entonces, aparecen acá todas estas historias de, bueno, los clubes de fútbol que se van fundando a principios del siglo XX, imagínense el ámbito de la Boca, el conventillo, la llegada de los inmigrantes, esta idea de que Boca tomó los colores para su camiseta del primer barco que llegó, y justo era un barco que tenía amarillo y azul, entonces quedaron esos colores, pero además, digo, la presencia italiana en el barrio de la Boca era tan fuerte que a la gente de la Boca, a los hinchas de Boca, se los llamaba ceneices, que de nuevo significa, como yo decía recién, genoveses, ¿sí? Es como si a la gente de Argentinos Juniors le dijéramos rioplatense,
¿no? En el sentido de, bueno, como son de la Argentina y son del Río de la Plata, los llamamos así. Bueno, no me voy a meter en la pica entre Newell's y Rosario Central, pero aparecieron ahí la nomenclatura leprosos y canallas. Chacarita, los funebreros, tampoco hace falta que digamos muchos, y San Lorenzo con la nomenclatura de los cuervos. San Lorenzo es uno de los equipos que más nombres tiene, ¿sí? Si ustedes entran a la página web del Club de San Lorenzo, hay una parte de historia del club donde se mencionan los sucesivos nombres que fueron tomando los hinchas, ¿no? En particular, la idea de cuervo viene asociada a que había un cura, cuando se fundó el club, que usaba, ¿vieron la típica sotana larga de los curas? Estoy hablando del 1910, 1915, bueno, como aparecía con esa sotana larga, parecía un cuervo, y por eso se lo llamó a la gente de San Lorenzo los cuervos. Bien, ¿qué otras palabras podemos mencionar? Bueno, tenemos cosas como al toque de taquito, dejarla picando, no cazar un fútbol, bueno, descoserla, gastarla y hacerla de goma, quedar hecho pelota, ¿sí? Metí un gol de media cancha, quedé re bien con mi jefe, hice una boludez y metí un gol de media cancha, ¿no? Es decir, hice algo muy bueno, muy exageradamente bueno y casi medio de casualidad, ¿sí? Bien, colgar los botines por jubilarse, etc. Bien, ¿de qué me gustaría hablar a mí ahora? De canciones de cancha, pero me temo que no voy a poder porque tenemos poquito tiempo, así que van a quedar en el documento para que ustedes las revisen. Las canciones de cancha de los clubes de fútbol son un espectáculo retórico y discursivo y usan no un conjunto tremendo de lunfardismos, pero alguno va a aparecer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, canta Huracán. San Lorenzo, vos sos sortiva, sos amigo de la policía, falta poco, ya nos vamos a ver, demostrame por qué sos gloriosa, y sigue la letra, ¿sí? Entonces fíjense que acá aparece la palabra ortiva, que nosotros sabemos que debería ir con B larga, pero los hablantes la regularizan con B corta. Yo solo te pido, Chicago, no me falles, pongan huevo, garra y corazón, yo dejé de todo en mi vida por irte a ver. Bien, fíjense que en ponga huevos aparece también la expresión del lunfardo. Para All Boys, los pibes todos de la cabeza en la plaza del barrio, de gira preparando el asado para verte a vos. Pibes y gira podrían funcionar como lunfardismos, y así sigue la lista, ¿sí? Bien. Bueno, lo interesante también de las letras de Murga es que muchas veces toman formulaciones o letras de canciones populares, ¿sí? Entonces digo, por eso es lindo que vean los videos en algún momento si tienen ganas, porque van a ver que son todos clásicos, ¿no? Que uno dice, ay, yo esta canción la conozco. Ah, es la de Los Auténticos Decadentes. Bueno, toman la música, reescriben la letra, igual que la murga uruguaya, con algún sentido como la murga uruguaya, y aparecen estos usos del lunfardo en estos textos, en estas poesías contemporáneas. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Por qué vale la pena que hablemos de las letras de cancha? Bueno, porque la realidad es que cuando uno piensa en mecanismos de expansión del lunfardo, ¿sí? Imagínense a toda la hinchada de San Lorenzo cantando una canción donde hay lunfardismos. ¿Está bien? Es decir, tenemos generaciones y generaciones de hinchas que reproducen esos discursos y que dan vitalidad a esas expresiones lingüísticas, ¿sí? Entonces, como lugar de circulación de palabras, es sumamente vital y es sumamente interesante. Y además, por cómo funciona el fútbol, también son lugares de cruce de muchas generaciones, ¿no? Entonces tenemos al abuelo que va con los hijos y los nietos, y las tres generaciones comparten la canción de cancha, y en esas canciones de cancha aparecen, bueno, todas estas palabras que aparecen allí, ¿sí? Bien, no podemos dejar de mencionar que si bien todos estos grupos y formas del lenguaje contribuyen al lunfardo, en la actualidad un grupo que es sumamente productivo y aporta grandes contribuciones al lunfardo es el de los jóvenes, ¿sí? Van a ver que el texto de Oscar, el que yo venía presentando recién, se corta, ¿sí? Cuando empieza a hablar del léxico juvenil. ¿Por qué? Bueno, porque dejamos pendiente lo que dice Oscar del léxico juvenil y lo trabajamos a partir de este texto
del 2014 de Inés Kugel, donde ella habla justamente del habla juvenil argentina. Para mí es un texto hermoso, yo lo recomiendo en múltiples niveles, nos ayuda a repensar qué sucede con los jóvenes, nos ayuda a repensar los prejuicios que hay sobre el habla juvenil, y además nos ilustra sobre lo creativos y generosos que son los jóvenes con su lenguaje. Entonces, en esta exposición que yo había preparado, bueno, hay toda una primera parte sobre cómo funcionan los prejuicios sobre el habla juvenil, ¿sí? Alguna vez habrán escuchado esto de que los jóvenes hablan cada vez peor, ¿no? De, uy, mirá que mal hablan los jóvenes tienen un vocabulario de 5 palabras, solo saben decir boludo, tipo, arre, y se acabó el vocabulario juvenil, ¿sí? Bueno, entonces hay una primera parte de este documento que pretendía trabajar un poco esta idea de un prejuicio lingüístico. Básicamente un prejuicio lingüístico es tener una idea no correcta, no adecuada sobre un hablante o sobre su lengua, ¿sí? Obviamente, además del habla juvenil, son objeto de prejuicio lingüístico las lenguas de los pueblos originarios, por lo menos en el siglo XVIII o XIX, esta idea de, bueno, el habla indígena como un habla empobrecida con respecto a las hablas europeas. Y básicamente yo lo que hice fue poner ejemplos de cómo funcionan estos prejuicios con los jóvenes, ¿no? Son muchos comentarios del diario La Nación. Voy a decir eso y seguir adelante. Bien, entonces, lo que discute Kugel es que no es cierto que los jóvenes tengan un vocabulario progre, no es cierto que los jóvenes tengan una cantidad de palabras innecesarias, y no es cierto que a los jóvenes no se les entienda nada. ¿Sí? Y esto es algo que vamos a recuperar en un ratito con el texto de Antoniotti. Entonces, para todos aquellos que trabajan con jóvenes, me parece interesante este recorrido. No tenemos mucho más tiempo para retomarlo ahora. Simplemente vamos a revisar cuáles son las características del habla juvenil que Kugel atribuye a los jóvenes, ¿sí? Y que algunas de ellas se expanden también al habla adulta. Bien, los jóvenes producen acortamientos. En realidad todos producimos acortamientos, ¿no? Los jóvenes entre ellos. Entonces tenemos expresiones como bolú por boludo, zapas por zapatillas, pe por pesos, ¿sí? Todo lo que yo voy a empezar a mencionar ahora son ejemplos de lunfardismos acuñados por los sectores más jóvenes y que o bien se expandieron a el habla de todas las capas sociales o potencialmente se podrían expandir, ¿sí? En algunos casos no sabemos si van a llegar a ser lunfardismos porque están recién surgiendo y por ende hay que ver si esas palabras persisten. ¿Está bien? Es decir, bolú por boludo o zapas por zapatillas ya tienen sus años, digamos, no es que los chicos de ahora solamente las están produciendo. Pero, por ejemplo, P por pesos, que es un poco más nuevo, bueno, tendremos que esperar 10, 15 años a ver si se llega a completar el círculo de por lo menos 50 años de existencia. Bien. Entonces, solo algunos ejemplos. Perdón, ¿cuántos años dijiste, Andrea? Perdón. Estoy pensando en ver qué pasa en los próximos 15 años, a ver si llegamos a, no sé, una existencia de 20, 30, 40 años. ¿Sí? Hoy yo justo revisaba el texto de Teruggi para la clase, y es, digamos, Teruggi lo explica bien en el texto, ¿no? Esta idea de, bueno, los diccionarios siempre están atrasados con respecto al público, ¿no? Porque el diccionario tiene que tener constancia de que esa palabra existe, que se mantuvo y que sigue viva. Entonces, un poco Teruggi dice, bueno, un diccionario está 50, 100 años atrasada, ¿no? En función de lo que es el ciclo de uso de una palabra. Bien, ¿qué pasa con los medios electrónicos? Bueno, los chicos generan recursos visuales para comunicarse, tenemos la siglación, las abreviaturas, el alargamiento de las vocales como forma enfática, ¿sí? Bien, acá Flavia dice que bolú lo usaba ella en el 1990. Sí, pero del 90
al 2000 son 10 años, y al 2021 son 30. 31 años para una palabra, está en pañales esa palabra. Necesitamos por lo menos 50 para ver si va a persistir o no, ¿sí? Yo te diría 50 y un poco más también, ¿sí? Bien, ya hablamos de la paranomasia en su momento, la semana pasada. Los jóvenes son grandes productores de paranomasia. Entonces tenemos Fernando en lugar de Fernet, bueno, jirafa en lugar de gira, temaiken por tema, ¿sí? Alto temaiken es un tema de música que está muy bueno. Yo podría decir que Camilo y Eva Luna hicieron alto temaiken a Índigo. Estoy haciendo la joven, pero todo esto que estoy diciendo tiene sentido en alguna variedad. Bien, esto que nos pasa, digo, un poco mirando la cara de Pablo, que recién yo mencionaba a Camilo y a Eva Luna. Eva Luna es la hija de Ricardo Montaner, y Camilo es un cantante que está de moda. Van a tener un bebé y sacar una canción que se llama Índigo ayer, creo que salió, digo, hace 2 semanas, un mes, no sé. Entonces digo, en el habla juvenil, todo eso que yo dije tiene sentido. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente te tengo que decir, Pablo, que nosotros no estaríamos en el grupo etario del habla juvenil, y entonces se genera este efecto, ¿no? Que es justamente lo que hace el habla juvenil. Generar un tipo de habla, un vocabulario que no incorpora al adulto, ¿sí? Entonces, en esa distancia lingüística, bueno, es donde aparece el prejuicio, ¿sí? Los jóvenes tienen su propio vocabulario de la misma manera que nosotros, cuando teníamos esa edad, teníamos nuestras propias expresiones, un poco como decía Flavia con respecto al bolú, ¿no? Digo, desde tirame las agujas muchos años antes hasta, bueno, las palabras que habrán aparecido en Montaña Rusa, y ¿cómo se llamaba? La banda del Golden Rocket, no sé, estoy pensando en programas de los 90. Yo era chica en esa época, pero en mi mente esa gente era adolescente, ¿no? Es decir, cuando yo era chica, no sé, que tenía 12 años, Montaña Rusa y la banda del Golden Rocket eran como el paradigma de lo que veían los adolescentes, por decir algo, ¿no? Ustedes ya después me comentarán en el chat cuál era el programa correspondiente. Bien, también tenemos transformaciones de las terminaciones de las palabras, como oli, olu, besis, chauchis, por besos, chau y hola. Yo insisto, pero esto lo podemos discutir, que besis tiene otro tipo de carga, ¿sí? Besis puede tener una carga irónica del tipo, lo mandé a cagar, besis. ¿Sí? Es decir, besis no es te mando un besito porque te quiero mucho, es me repudrió, besis, ¿no? Es como esto, ¿no? Como te estoy mandando a cagar, no tan sutilmente necesariamente. Bien, ¿qué pasa con la morfología? Bueno, los jóvenes tienen sus propios procesos de creación de palabras, como estoy bajonazo, está limadazo, fierita, rolinguita. Aparecen prefijos como super, hiper, mega, el famoso arre, ¿sí? El uso de arre es súper complejo, hay un montón de significados de arre. El arre se puede usar con valor contrafáctico, con valor irónico. Por ejemplo, cuando yo digo, tengo ganas de irme de vacaciones, arre que me sacaba un pasaje mañana, no sé, digamos, eso se llama contrafáctico en el sentido de que propone una especie de universo diferente al universo discursivo, ¿no? Entonces yo introduje que me quiero ir de vacaciones y el arre reforma esa idea. También a veces se usa con sentido irónico, ¿sí? No sé, supónganse, bajón que tenemos que hacer el parcial, arre que no lo hacía, por ejemplo, ¿no? Es decir, algo como vinculado a la ironía. De cualquier manera, como el arre es muy novedoso y está en variación, se está creando, a veces no es tan fácil ver qué sentido aparece. También el arre o el re tiene un sentido de reafirmación. Por ejemplo, si yo digo, re que Juan consigue el trabajo, ¿sí? Entonces ahí lo que estoy diciendo es que estoy completamente segura, o muy segura, de que Juan va a hacer eso. Y sigue siendo el mismo re, ¿no? Es decir, son diferentes significados. Esto obviamente habla de lo complejo que es el habla juvenil, ¿no? Esta idea de, bueno, no es que los chicos hablan de cualquier manera y así nomás, sino que hay todo un trabajo de codificación gramatical en la forma de expresión de los jóvenes. Bien,
Los jóvenes también generan sus propias palabras, como piojero, versuitero, biclero. Tenemos préstamos también como selfie, spoilear, shipear, ¿sí? Shipear es formar una pareja, pero también formar el nombre, o sea, juntar en dos palabras el nombre. Por ejemplo, Brangelina. Brangelina ya quedó viejo porque Brangelina ya se separó. Brangelina es Brad Pitt y Angelina Jolie. Pero se puede usar perfectamente, por ejemplo, para los nombres de la saga de Harry Potter, o para esta serie de películas de tipo Crepúsculo, no sé qué, bueno, la de vampiros. Como ven, es difícil trabajar estos datos si uno no es joven, porque hay mucho que se escapa. Pero bueno, ahí aparecen también, no sé, en una época, no sé si se acuerdan que había una telenovela en la tele que se llamaba Dulce Amor. Bueno, entonces se hablaba de Markovia, porque el personaje de él era Marcos y el de ella era Victoria, entonces se juntan los dos nombres y se forma Markovia, ¿sí? Eso es un recurso que viene del inglés. Eso en inglés se llama blending y tiene que ver con eso, con fusionar dos nombres. Es lo mismo que aparece en tarúpido, que ya mencionamos, ¿sí? Tarúpido lo vimos la clase pasada, que era tarado más estúpido. ¿Sí? Lo mismo que aparece en brunch, que es breakfast más lunch, digo, para mencionar otros ejemplos. Bien, sigue en la lista, digamos, aparece bondi, no solo como medio de transporte, sino como quilombo. Por ejemplo, hoy yo estuve leyendo algunos comentarios de esta situación personal que están atravesando el matrimonio Icardi y Wanda Nara, y alguien ponía, uy, este bondi no se termina más, ¿no? Y claramente no está. Estás re al día. Estás re ¿No? al día con la farándula. Sí, es que ¿sabés lo que pasa? Esta es la parte triste que tengo que confesar. Justamente cuando los hablantes se relajan y hablan de cualquier cosa, es donde las formas coloquiales Claro, aparecen. vale. Entonces vos lees todos esos comentarios y empezás a decir, ah, mira, esta palabra no la tenía, y esto tampoco, y esto tampoco. Y ahí, bueno, nos hacemos una fiesta los lingüistas. Pero Te mandás un re bondi. exactamente, pero te tenés que morfar, leer sobre cosas que no te interesan, ¿no? Sí, Pablo, te escucho. Andrea, hay algo que es muy dinámico, porque, por ejemplo, yo muy joven no soy, ¿no? Según quien lo mire, pero yo veo que muchas palabras, yo digo, cuando yo tenía 30 y ya estaba la palabra, o hay palabras que dejaron de existir y hay otras que coexisten, es como que la juventud va pasando un par de años y ya deja de ser joven, y vienen otros como a reemplazar, es muy dinámico esto, ¿no? Como hay Sí. cosas que se borran rápidamente y otras que persisten. Sí, tal cual. De hecho, yo no lo mencioné antes porque, bueno, hay varios temas para ver hoy, pero técnicamente el sector juvenil nosotros lo estamos pensando entre 12, 13 y al fin de la secundaria, ¿no? O sea, entre 12 y 13 y 20, como un sector estrictamente juvenil. Medio que después de los 20, cuando esa persona ya egresa de la escuela secundaria o ya va regularizando la fuente de trabajo o ingresa al mundo adulto, por decirlo de otra manera, va perdiendo esa característica tan innovadora, ¿sí? Obviamente, no es que una persona de 21 años hable diferente a una de 20, el problema es como la tendencia, ¿no? O sea, se va acercando a formas más estables y aparecen otras generaciones que van a proponer sus formas lingüísticas, ¿sí? De hecho, yo no lo comenté, pero en su momento cuando Inés Kugel hizo este trabajo, ella recopilaba los datos del entorno juvenil que tenía a la mano. ¿Por qué? Porque bueno, en ese momento ella también tenía hijos jóvenes, ¿sí? Entonces podía como acceder a esas variantes. O lo que contaba Oscar la otra vez también, de que por ejemplo su hija, que tiene 16, su hija más chica, usa Temaiken, ¿no? Entonces, todos esos recursos que van apareciendo en el habla juvenil, bueno, si uno está en contacto con los jóvenes, los puede recuperar más fácil, y si no, bueno, tenés que hacer este trabajo medio de hormiga, que es frecuentar ciertos circuitos y parar un poco la oreja. De hecho, por ejemplo, varios de los datos que ustedes van a ver acá, hacia el final, y me rescaté, alta compu, mal como intensificador, es decir, mal no como uy, qué mal, sino como che, buenísima la película, mal, Bien, ¿no? O sea, mal. es decir, con el significado exactamente opuesto. Son muchos recursos.
que yo muchas veces chequeo con mis estudiantes de otra universidad, porque son estudiantes que yo tengo en una materia inicial, no tienen más de 23 ni de casualidad, entonces les voy preguntando, che, ¿y esto lo usan, no lo usan, lo conocen, qué usan? Y muchos ejemplos me los van tirando ellos, cosas que yo jamás oí, y que después, una vez que tengo el dato, puedo ir y rastrear, por ejemplo. Ahora les voy a mostrar algunos. Acá abajo Haldre con H, perdón. Bien. Bien, por ejemplo, cortarse, chamullar, de hojaldre y panco, que son palabras que usan los jóvenes, ya aparecen descritas en el diccionario de Villamayor de 1915. Volviendo a esto de lo que es la circulación de las palabras, ¿no? En 1915 se usaban, en estos sentidos que tienen ustedes acá, en algún momento se dejaron de usar y después se revitalizaron. ¿Sí? Yo no tengo una hipótesis tan clara de por qué pasa eso, ¿no? O sea, ¿por qué una palabra la pueden usar nuestros abuelos, la generación de los padres la aplaca y después vuelve a insertarse por ahí 50 años más tarde? ¿Sí? Yo creo que tiene que ver algo con las oposiciones, ¿no? Es decir, una generación que reacciona al léxico de su generación previa, pero termina recuperando a lo mejor palabras de sus abuelos que están ahí latentes. Bien, Oscar tiene entonces una serie importante de palabras también, y quería mostrarles estas que fuimos recopilando en clases como estas, pero también con mis alumnos de otras instituciones. Por supuesto, plagiar en el sentido de irle, o sea, caerle a alguien en una casa y medio coparle la casa y vaciarle la ladera. Al toque, bancar, más chu por chuchi, estar quebrado, luquear, zafar, descansar, buitrear, paira, corte, pi, mejor, pi como acortamiento de piba, del tipo vamos las pi. Digo, algunos usan como solo en frases. También tenemos el caso de bofi. Bofi para mí es maravilloso. Bofi viene de vos fíjate. Entonces, por ejemplo, no sé, recién Deolinda me decía, ¿puedo entregar el parcial antes? Bueno, yo le podría haber contestado, no sé, bofi, ¿no? Y fíjense que ahí en bofi yo le estoy diciendo, bueno, hacete cargo vos de esto, no sé, fíjate, literalmente eso. Formar por soportar, que esa también es bastante vieja. Sale joda, ¿sí? Sale en el sentido de sale asado, sale joda, pintó bardo, ¿sí? Que es otro típico ejemplo. Se cagó muriendo, que es una expresión que se usa, una especie de frase verbal. Se cagó estudiando, se cagó viajando, no en el sentido de se asustó, ni que se hizo, digamos, ni que se hizo encima, ¿no? Sino de que hizo un súper esfuerzo, ¿no? Se cagó entrenando y ahora tiene alto bíceps, por ejemplo. Olvídate a modo de confirmación, no, bueno, no sé qué, no, olvídate, ¿no? Como que estamos re de acuerdo en lo mismo. No da, no tira, pegar laburo, aguantar, segundear. Furioso, violento y fuerte, pero con valor de adverbio, del tipo, hoy se toma fuerte, hoy se sale fuerte. Roxy, ¿querías decir algo? Bueno, yo quiero decir algo, Andrea. Sí. Que me pasa con muchas de estas que estás diciendo, que yo, claro, cuando el otro día unos chicos me pararon a hablar por algo y estuve un rato, no entendía un montón de cosas, me tenían que volver a decir, y yo, por ejemplo, con lenteja, recurrí a un error que yo me imaginé que lenteja era porque se tardaba mucho en hacer las lentejas. Entonces venía de ahí lenteja, y yo siempre trato de como asociar a ver cuál es. Ahora estoy aprendiendo un montón de cosas que me dicen ustedes. Pero de repente hay algunas palabras que yo no le encuentro ningún sentido a lo que tiene la relación como bien-mal, que veo como algo medio confuso en algún punto, no sé si esa palabra, pero otras que no tienen asidero casi en ningún lado, sino en la moda de usarlo, y no sé cómo se transmite. Sí, hay algo que yo te debería señalar como persona de gramática, digo, como persona que se dedique a investigar esto, que es que algo que a vos te debe pasar es que vos ves la palabra aislada. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, lento, lenteja. Yo tengo que pensar una relación entre lento y lenteja. Entonces, claro, si lenteja es lento es porque la lenteja tarda, no sé, lo que se te ocurra, ¿sí? Pero lo que hacemos digamos, cuando revisamos estos datos, no es pensarlos de manera aislada, ¿sí? Sino que lo que hacemos es juntar un conjunto importante de datos. Y eso nos da otras herramientas para pensar, ¿no? Porque digo, no es lo mismo pensar lento, lenteja solo, que si yo pienso lento, lenteja.
ojo hojaldre, gracias Graciela. ¿Sí? ¿Y qué es lo que empiezo a ver cuando tengo largas paradigmas de datos? Bueno, lo que empiezo a ver es que en realidad no hay nada de la semántica, no hay una razón de sentido, hay una razón de que las dos palabras empiezan igual, ¿está bien? Pero eso vos lo podés ver si tenés, no sé, 200 ejemplos, ¿sí? Entonces, todo esto que yo estoy poniendo acá, ¿sí? Son cada uno un caso de un fenómeno distinto, ¿sí? Yo los estoy listando porque digo, para lo que es esta materia, lo interesante es mostrarlos y verlos, ¿está bien? Pero la realidad es que por Supu y Bofi tienen el mismo procedimiento, que es, vos cortaste la palabra y la pegaste, ¿está bien? Entonces, yo como lingüista que digo, mira, esto va con esto, bueno, a ver si no me falla, no. Por Supu y Bofi están de acuerdo, y esos dos los tengo que explicar juntos, y voy armando un mini corpus. Ahora, para que yo pueda armar esos mini corpus, aparece lo que decía antes, tengo que ponerme a leer 500 comentarios de Twitter, tengo que interrogar a mis amigos, Oscar y yo estamos, no sé, tomando un café, bueno, cuando se podía tomar café, digo, en condiciones normales, y escuchamos que alguien pasa y decimos, mira esta palabra y la anotamos. Ustedes todo el tiempo nos traen palabras, Los ¿sí? iban a tomar café para robarle las palabras a la gente, increíble. No es que lo hacemos a propósito, pero digo, uno va entrenando también las herramientas, y digamos, esto siempre lo cuento porque es gracioso, o no. Mi suegro le dice afectivamente a mi marido, que se llama Pablo, Pavlovsky. En vez de decirle Pablito, le dice Pavlovsky. Entonces, yo una vez estaba con mi suegro, no sé, cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, no sé qué, Pavlovsky, Pavlovsky, Pavlovsky. Y yo así como, ¿por qué Pavlovsky? ¿Y eso de dónde viene? ¿Y cómo se escribe? Y entonces me obsesioné, o sea, empecé a pensar qué es lo que pasaba ahí, y empecé a investigar y terminé haciendo un artículo y una presentación en un congreso, no de Pablo Pavlovsky, porque un ejemplo no me sirve para nada, pero había muchísimas terminaciones. Ahí está mi marido que se ríe cada vez que yo cuento esto, y fue censurando a su familia y a sus amigos, porque bueno, no da que estén en un artículo, pero digo, lo que terminé observando es que esa terminación oski aparece en un montón de palabras, aparece en solteroski, en boludoski, en surdoski, digo, y eso era algo que no estaba documentado, que yo lo capté porque un día, no sé, la cabeza me hizo así, digo, eso es algo que uno va Andrea, entrenando. Sí, y además, Oski, bueno, acá David Oski, como estamos, que no tiene nada que ver en el sentido en el que se usa en el lunfardo con lo que significa en polaco, que es hijo de. O sea, exacto, para decirle Pavlovsky a tu marido, tu suegra debería llamarse Pablo, que no creo que se exactamente. llame así. ¿Sí? No, O sea, es un afortunadamente juego, no se digamos, llama como así. más sonoro. Exactamente, pero Exactamente, entonces ahí se nota bien lo que es un fardo, porque en realidad el sufijo tiene sentido propio en la lengua origen y se usa totalmente distinto al armar otras palabras. exactamente, eso Flavia que vos decís es tal cual como vos lo decís, y de hecho parte de lo que yo trataba de trabajar en estas investigaciones que les cuento es esta idea de que, bueno, ¿por qué Opsky? Fíjense, bueno, justo Flavia lo tiene en el apellido, Opsky, no es una sílaba que uno diga, qué fácil pronunciar eso. Bueno, eso tiene que ver con la inmigración. Yo lo que hice en su momento fue rastrear a todas las personas de apellido Opsky que ingresaron al país. Lo rastreé en bases de datos y resultó que había 17.000 personas que ingresaron entre 1905 y 1917 con todas las variaciones de Opsky, B corta, B larga, con S, sin S, con K, con Y, con I latina, ¿sí? Justamente porque, como dice Flavia, Opsky significa hijo de D, hijo de. Por ejemplo, en el caso de Flavia debería ser hijo de David, asumo yo, o algo por el estilo, corregime Flavia vos Sí, en todo hijo caso. de David, bueno, un poquito sí. En realidad, mi abuelo paterno, que vino, sí, de Polonia, hay una historia ahí con el tema de la religión y de escaparse, ¿no? Obviamente de, mm, de la persecución alemana y todo eso, pero se supone que digamos, la línea paterna de él eran judíos, entonces por eso son hijos de David, ¿sí? Claro. Y bueno, también varía ya si es hijo o hija de. O sea que las hermanas de él no eran Oski,
Sí, eso es súper interesante para estudiarlo también, desde la formación de apellidos. Sí. Lo mismo pasa con Pérez, tienen... ¿sí? Pérez significa hijo de Pedro, digamos, o Díaz significa hijo de Diego, digo, etimológicamente. Obviamente eso no es transparente para nosotros hoy en día. Entonces digo, lo que yo trabajaba en ese artículo, y con esto ya cierro la idea, es que claro, cuando llegó la inmigración masiva, no solo se trajeron apellidos italianos, ¿sí? De golpe había 17.000 personas, en realidad yo medí como si fuera por cabeza de familia, entonces en realidad había muchísima más gente. Y de golpe estaba toda esa gente en la ciudad de Buenos Aires, en el contexto de Argentina, y Oski sonaba. ¿Y qué dijimos hace un rato? Bueno, que la estigmatización del inmigrante siempre estuvo, ¿sí? Entonces, así como decían el gallego, el vasco, el tano, no sé qué, no sé, el judío, el turco, el polaco, Opski, ¿sí? Y a partir de ahí se empieza a usar esa terminación. Es más complejo, digo, no es tan automático y simple, pero se entiende la idea. Entonces, volviendo a la pregunta... ¿no? El Oski ¿Cómo? es cariñoso. Es cariñoso. Sí, es cariñoso. A ver, esto pasa con todas las expresiones del lunfardo y ahora vamos a ir a hablar de eso justo, pero así como es cariñoso puede ser despectivo, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, digo es un zurdovsky, no necesariamente lo estoy diciendo en sentido apreciativo. Entonces, ahí tiene que ver con qué palabra se combina y cómo se usa esa palabra en un contexto oracional y en un contexto pragmático, ¿no? Es decir, no solo decir zurdovsky, a ver, digo, yo tengo ejemplos de gente que dice cosas como yo soy zurdovsky y me la banco, entonces uno dice, bueno, hay una lectura positiva, yo soy zurdovsky y me la banco, o sea, yo soy zurda y me la banco, y hay otros hablantes que dicen el zurdovsky este de mierda, no sé qué, no sé qué. Entonces digo, la palabra te tiene que dar margen para esas cuestiones. Bueno, nada, lo una que... cosita más cortita, Sí. te puedo preguntar una cosita, lo de Temaiken, ¿podrías clasificar un poquito con todo lo que diste en la última clase, que lo leí, lo pude leer ahora hace un ratito? ¿Cómo clasificarías ese Temaiken dentro de ese universo que nos diste? Es un caso de paranomasia, o sea, tenés digamos, un caso de sustitución de un nombre común por un nombre propio, o sea, el nombre propio de una institución en este sentido, ¿no? Quiero decir, Temaiken no es una persona física, ¿sí? No, una empresa privada. Digamos, es una empresa, claro, gracias por la palabra empresa que no me salía. Entonces, en ese sentido, vos lo que tenés es una palabra como tema, que tiene mucha circulación, obviamente, en el habla juvenil, y otra palabra que debe tener una circulación masiva como es Temaiken, en el habla juvenil. Sí, digo, yo nunca fui a Temaiken, pero me imagino que la palabra Temaiken, o ir a Temaiken, o algo por el estilo, está lo suficientemente extendida. Entonces, ¿cómo surge? En el sentido de un primer hablante que lo usó, eso nunca lo vamos a poder saber, ¿sí? Porque no es imposible de rastrear, pero evidentemente la sustitución tema-Temaiken funcionó, porque por ejemplo, en la radio de la universidad, una de las universidades donde yo trabajo, en la UNS, tienen una columna los días de semana que es el Temaiken de la semana. O sea, llegó a la radio de la universidad, quiero decir, donde todos tienen más de 30, ¿sí? Entonces, una vez que una forma pega, circula y se hace cada vez más presente, eso se sigue expandiendo. En la cancha, en el patio de la escuela, como decía Oscar, en la vida cotidiana, en el colectivo, digo, eso pega y se hace como popular. Bien. Bueno, extensa antes que sigas, ahí hay una palabra que no lo subas, que dice paira, corte, pi, bueno, lo de pi ya explicaste que es piba. ¿Paira a qué se refiere? ¿Sabes qué? La miré hace un ratito y no me puedo acordar por qué la puse. Dame un segundo que ya te la recupero. Algunas son tan neológicas que las fui anotando a medida que dábamos clases. En sí yo trabajo en secundaria, así que hay muchísimas que sí me suenan mucho tema y que no la conocía, guarda. Pero sí, el más chu, que es uno de los que más usan los chicos. Sí. Y el P de pesos, los grandes también lo empezaron a usar, guarda. Sí, a veces. Cuando escribís. Sí. En vez de poner el signo peso, te ponele 50, el número 50 y P escrito, en vez de buscar el signo pesos. Claro. Entonces ya, y si te mandan el audio te dicen
No, me prestás 100 p, o sea, es como que se va generalizando. Sí, bueno, justamente No ahí tanto en los chicos, se extendió en la edad. justamente ahí es lo que aparece cuando yo les mencionaba esto de cómo las palabras se van extendiendo, ¿no? O sea, una vez que llega a los adultos y los adultos la empiezan a usar, ya está en un punto, ¿no? Es decir, ya hay una circulación masiva tal que salió de lo juvenil y la usa todo el mundo. ¿Y qué van a hacer los jóvenes? Buscar otra, ¿no? Es decir, si ya la palabra que vos creías que era moderna la están usando tus viejos, ya está. Paira, aburrido, aburrido, sin hacer nada. Acá acostado, repaira. Situación o situaciones adversas que causan estragos en la vida de alguien. Estoy re en las pairas. Las buenas ya van a venir. Paira, aburrido. Esta fiesta está repaira. Paira. Hace referencia a aquel cuya cultura y crianza lo han forjado a hacer de forma refinada en sus modos. Estás repaira. ¿Sí? Así aparece en el diccionario del habla de los argentinos. Tiene Es un un montón de diccionario. acepciones encima, no es que es una, o sea, y distintas, porque Sí, decir estoy en las pairas, como que estoy, digamos, no estoy en la mejor, es decir, esta fiesta está repaira, son conceptos totalmente opuestos. no, porque la idea es que la fiesta está repaira, es que la fiesta está recaída. O sea, cuando vos decís estoy en las pairas, es que vos estás bajón y que la Listo, fiesta también, en ese sentido. está bien. Pero lo que vos decís, Flavia, es cierto en este punto. Cuando las palabras son tan nuevas, En esta. sí, digo, cuando las palabras son tan nuevas, es muy difícil precisar el sentido, porque justamente es lo que yo mencionaba con escracho, ¿no? Por ahí entendemos cómo usarla, tenemos una idea, pero como la palabra está creciendo y está cambiando tan rápido, no es tan fácil decir, ah, es esto o es esto otro. Por eso es que hay que esperar un tiempo, ¿sí? Posiblemente si Paira permanece en el sistema, en 20 años podremos ver qué pasa y decir, ah, Paira era esto. ¿Vos, Pablo, querías decir algo? Sí, me llamaba la atención, bueno, esto que estás diciendo, justo que significa tantas cosas, te iba a preguntar algo como si siempre en el lunfardo pasa lo mismo, que significa un montón de cosas, porque a veces leo lo que ustedes me dan, lo de Oscar, y a veces vienen como muy claros algunos conceptos, y quieren decir cosas más o menos concretas. También me llama mucho la atención, una cosa es leído y otra cosa es hablado, ¿no? Como pareciera que hay algo en la entonación o cómo armaste la frase que cierra en algunas cosas de los jóvenes que escucho yo, que trato de entender un Sí, poco. ahí lo que tenés que pensar son dos cosas. Primero, que Oscar trabaja muchas veces, o todos trabajamos en realidad con palabras del lunfardo que ya están asentadas, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, les digo, quiero un feca, y les pregunto qué es feca, ya sabemos lo que es un feca, pero feca es una palabra viejísima, ¿no? Es un café, puede llegar a ser determinado lugar, si querés, pero sería raro pensar que fui al feca. Podría llegar a ser, no digo que no, pero básicamente es la infusión, ¿no? Lo que uno se toma en una taza. Entonces, esa palabra ya tiene una historia, ya fijó determinados usos, ¿sí? Y también es cierto que nosotros llegamos a recoger una parte, ¿está bien? Yo no puedo poner las manos en el fuego por los diccionarios y decir, bueno, las palabras que están en el diccionario solo se usan como dice el diccionario. ¿Está bien? Los diccionarios trabajan con lo que se llama frecuencia, es decir, recopilan las acepciones más frecuentes, que aparecen más. Pero a lo mejor hay alguna que usa, no sé, 25.000 hablantes de una forma muy particular, muy genérica, en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, que no está recopilada, no está documentada, y esa acepción existe y no la conocemos, ¿sí? Bueno, nada, entonces digo, siempre estamos debiendo algo con el lunfardo, ¿no? Siempre hay algo que no estamos llegando. Bien, antes de pasar a hablar del parcial, quería mencionar dos cositas de los textos que quedan, del texto de Antoniotti y del texto de Teruggi, digamos, los dos aspectos centrales que ustedes necesitan para el parcial, y después hablamos puntualmente del parcial. Bien, el texto de Antoniotti es muy completo, hace una revisión de un montón de cosas que nosotros ya vimos. Lo que nos va a interesar de todo ese texto, digo, no vamos a volver a hablar del BR, de la paranomasia, de un montón de cosas. Lo que nos interesa es lo que él denomina para una pragmática del lunfardo, ¿sí? Que tiene que ver con qué es lo que hacen finalmente los hablantes cuando usan lunfardo. ¿Qué significa que
nosotros elegimos hablar el lunfardo o elegimos usar el lunfardo en vez del español general o el español rioplatense, ¿sí? Bien. Algo importante que aparece en ese texto es la idea de que el lunfardo lo usamos no solo cuando ya estamos en una situación de confianza, sino también para crear una situación de confianza. ¿Está bien? Entonces, imagínense, nosotros nos acabamos de conocer, ¿sí? Tenemos buena onda, somos compañeros de cursada, está todo bien. Yo uso el lunfardo y el otro se relaja, dice, este es del palo, este es amigo, puedo confiar, listo, adelante. Yo estoy en una relación donde quiero poner distancia y no uso el lunfardo. Voy a decir, qué bueno que usted se quiere sentar acá, qué bueno que curse esta materia conmigo, muy amable, muchas gracias, listo, miro para otro lado. ¿Sí? Pero en tanto yo quiero establecer una relación con un par, con otro, bueno, el lunfardo me va a ayudar porque el uso del lunfardo tiene una intención, ¿sí? Tiene un peso pragmático, no es algo que me sucede espontáneamente. Es decir, yo pongo una carga o digamos, o de alguna manera genero un efecto en mi discurso cuando uso el lunfardo. ¿Cuáles son esos matices que va a reconocer Antoniotti? Bueno, por un lado el matiz afectivo, por otro lado cierto nivel de franqueza con el interlocutor. ¿Se acuerdan cuando hace un rato, no me acuerdo con qué palabra, yo dije algo así como, bueno, tal palabra significa que me cagaron, digamos? No me acuerdo qué ejemplo di hace un ratito con el ámbito del fútbol. Y yo dije, bueno, esto significa me cagaron, ¿no? Me comí una mague, dijiste. Me comí una mague, claro, ¿no? Esto significa, bueno, de alguna manera me cagaron. ¿Y por qué yo, digamos, como licenciada en letras y profesora en letras, elegí esa expresión? Bueno, porque me comí una mague, la mejor forma de definirlo es decir que te cagaron en algún sentido, ¿no? Es decir, yo puedo decir, esperaba una reacción positiva de un otro que no satisfizo mis objetivos. Bueno, todo eso es cierto, pero el peso pragmático, ¿sí? El efecto de sentido que tiene me comí la mague está más cerca de me cagaron que de todo lo que yo acabo de decir, ¿sí? Entonces, hay algo de la afectividad. Cuando llegaste a tu casa no hiciste todo ese razonamiento. No, exactamente. ¿Por qué? Bueno, porque el ámbito doméstico es, por definición, el ámbito de la informalidad y el ámbito del lunfardo, ¿no? Bien. El lunfardo también... ¿Me hiciste acordar, Andrea, a la apertura que hizo Fontana Rosa del Congreso de la Lengua? Sí, tal hablando cual. de la palabra mierda. Es tal cual. Ahí en ese material que menciona Flavia, Fontana Rosa habla de el valor fonológico de las puteadas, ¿no? Y dice cosas como, bueno, la P de la puta madre te da un peso, no es lo mismo decir, ay, qué mala suerte que la puta madre, ¿no? Como que hay algo en esa P, en esa T, que es fuerte. Lo mismo con forro, creo que... Y en la R de mierda también dice, ¿no? Cuando claro. uno se enoja y compara con la R más velada de Centroamérica de los cubanos, y generó mucha risa en ese momento, pero uno lo escuchaba, yo cada tanto lo escucho y tiene muchísima razón en eso. Tal cual. Lo que dice Fontana Rosa es que no es lo mismo decir, ay, qué malestar, que decir mierda, ¿no? Que como si Fontana Rosa obviamente lee su texto con mucho énfasis y él dice, bueno, en esa R, ¿no? En esa mierda hay como algo de la intensidad del concepto. El lunfardo también entonces nos sirve para distensar o tensar la conversación, nos sirve para manifestar enojo. El lunfardo tiene que ser compartido con el receptor, porque el receptor tiene que poder descifrar esa intención que yo estoy pensando o cargándole al discurso. Y no pasa lo que le pasa a Pablo. Claro, que con el habla juvenil no terminás, Pablo, de entender la situación, ¿no? Entonces uno dice, pero me están cargando, me están hablando en serio, ¿es que está mal o es que está bien mal? ¿No? Entonces digo, tiene que haber algo compartido porque si no, no funciona, exacto. Sí, y sí, sacando eso también hay una cosa es que te contesten así. Otra cosa es cuando hay una charla, cuando a mí me pasa, ¿no? Que yo nunca pensé en el lunfardo, pero sí en las muletillas. Yo le encuentro en el lunfardo alguna suerte de muletillas que yo sé que como el peso de la M de mierda tiene algo muy fuerte, también en la repetición de muletillas, digo, en una charla de 5 minutos en la cual la muletilla está
como para no decir lo otro que describe. Para mí, bueno, eso es lo rico del lenguaje, que vos después tenés un montón de palabras para vos ahondar en algo si querés, que no es repetir mierda, ya fue. Digo, depende de Sí. la complejidad de lo que le quieras expresar al otro, ¿no? No importa si es una palabra culta, erudita o del diccionario, ¿no? Eso. Sí, lo que es interesante de las muletillas, por lo menos como las entiendo yo, es que están muy asociadas a un hablante en particular. Quiero decir, cada hablante tiene su muletilla en particular, ¿no? Por ejemplo, yo cuando doy clases, ahora la cambié por otra, pero en una época decía mucho de se ve, y en un momento como que ya terminaba siendo gracioso, porque a veces uno activa el registro. Por ejemplo, yo en condiciones de informalidad soy una gran usuaria de tipo. No sé, llego tipo 11. Digo, no lo hago cuando estoy trabajando, no lo hago en un contexto de informalidad, pero activo informalidad, no sé, tipo 5, tipo una pizza, pero así, una tras otra, ¿no? Digo, tipo también funciona como una muletilla. Entonces digo, lo interesante de eso es que un rasgo de mi variedad, digo, de mi forma de hablar individual es, bueno, el uso de tipo. Por ahí en tu caso, Pablo, es, no sé, como, no sé, llego como a las 5, ponele, por decir algo. O el dale, ¿no? Y uno en general no reflexiona tanto sobre sus propios discursos hasta que alguien te dice, profe, usted se dio cuenta que dice bueno como 8 veces por minuto, ¿no? Bueno, esas cosas pasan también, es así. Bien, quiero cerrar esta idea de Antoniotti, porque bueno, lo de Teruggi es más o menos accesible, pero quiero cerrar esta idea y hablamos del parcial. Entonces, Antoniotti va a entender el lunfardo como una variante situacional, es decir, como una selección de opciones que hacen los hablantes para una determinada situación comunicativa. Cuando yo quiero generar un efecto en otro, uso el lunfardo. Y esa es una decisión que yo tomo como hablante. ¿Sí? Y acá quiero hacer una aclaración. No es que yo tengo una voz adentro que me dice, Andrea, ahora usa el lunfardo porque querés ser simpática con esa persona. Pero hay algo de la interacción social que sí percibimos nosotros y nosotros sabemos cuándo usar lunfardo y cuándo no. ¿Sí? Todos nosotros lo sabemos. Y a veces eso no es tan fácil de explicárselo a un extranjero. ¿Sí? No sé si alguna vez les pasó interactuar con un extranjero y decirle, mira, boludo la podés usar. Bueno, pero ¿la puedes usar con amigos? Sí. ¿La puedes usar con tu jefe? Bueno, si te estás tomando una cerveza con tu jefe y ya lo conocés, y estás en un asado y son las 2 de la mañana, podés. Pero si estás en la oficina y le llevas un papel, no. ¿Sí? Entonces digo, toda esa información contextual, pragmática y demás sirve a nuestra comunicación y aparece de alguna manera vinculada en el lunfardo. Por eso es que no siempre es tan fácil que el diccionario pueda indicarnos cuándo usar determinadas palabras, ¿sí? A veces en los diccionarios generales del español, las palabras del lunfardo están marcadas como malsonantes. Su uso puede ser inadecuado. ¿Por qué? Bueno, porque el diccionario te está diciendo, ojo que esta palabra no es ingenua, no es transparente, no es como casa, ¿sí? No hay contexto donde la palabra casa pueda caer mal, pero sí hay contextos donde la palabra negro, donde la palabra boludo, donde la palabra paqui pueda caer mal, ¿sí? Entonces el diccionario, bueno, hace lo que puede, te avisa, ¿bien? Entonces, lo que va a hacer Antoniotti es tomar de Halliday la idea de antilenguaje y va a decir que el antilenguaje es una variedad lingüística, ¿sí? Un sistema lingüístico que usan determinados grupos sociales para oponerse a otros. Entonces, lo que sostiene Antoniotti es que el lunfardo es básicamente un antilenguaje. ¿Por qué? Porque es la forma en que los rioplatenses y los argentinos nos oponemos como grupos a otras formas de realidad, ¿sí? Que puede ser la realidad del español peninsular, la realidad del español estándar, los jóvenes que se oponen al lenguaje adulto, el lenguaje de la villa que se opone al lenguaje de la clase media o la clase alta, ¿sí? Todos los fenómenos que vimos hoy son ejemplos de antilenguaje. ¿Por qué? El antilenguaje me ayuda a conformar un sentido de identidad, un sentido de grupo. Todos nosotros usamos estas palabras, acordamos llamar a las cosas de esta manera y nos oponemos a ese otro. El otro puede ser la policía,
los políticos, las mujeres o los hombres, dependiendo del caso, el otro club de fútbol, ¿sí? Boca se opone a River, San Lorenzo se opone a no sé quién. Puede ser un colectivo de estudiantes versus las autoridades de la universidad, por ejemplo, ¿sí? Cada vez que un grupo humano se quiere diferenciar de un otro, utiliza un determinado antilenguaje. Y el lunfardo es básicamente el recurso del que se nutren estos antilenguajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es justamente donde aparece lo subjetivo. Bien. Tienen acá una serie de citas que yo extraje de Antoniotti. Un lunfardismo conmueve o rectifica una conversación que se desarrolla con marcos de protocolo o etiqueta, o bien confirma el carácter informal de otra conversación. Se trata de un dialecto situacional, ¿sí? Esto es algo que ya mencionamos. Un dialecto social y especial, uno situacional, es la materialización de una visión del mundo ligera, pero claramente distinta. Una visión que resulta, por consiguiente, potencialmente amenazadora, si no coincide con la propia. O sea, yo veo el lenguaje de la villa y digo, esta gente me asusta, no es como yo, me quiero diferenciar. ¿Está bien? Y viceversa. No es que a los villeros les encante que los comparen con la clase cheta, por ejemplo, ¿sí? Allí podemos encontrar las razones por las que algunos usuarios de la lengua estándar rechazan el antilenguaje, el lenguaje del otro. Detrás de un no me gusta cómo se pronuncia o lo grosero que es para hablar, se esconde un no me gustan sus valores, ¿sí? Entonces, cada vez que alguien rechaza el uso de estos grupos, bueno, lo que estamos diciendo es que no me gustan sus valores, no me gusta lo que propone, no me gusta cómo hablan los jóvenes, no me gusta cómo hablan en la cárcel, no me gusta cómo hablan las mujeres, no me gusta cómo hablan los colectivos LGTB, bueno, y así elijan cualquier minoría que se les ocurra, y todas van a tener su antilenguaje. Bien, voy a dejarlo de Teruggi pendiente para la semana que viene, porque ya no llegamos. Voy a dejar de compartir esto, y en 2 minutos quería mostrarles el parcial. No sé si ustedes lo pudieron ver, llegaron a poder verlo. Bien, espérenme un chiquitín que tengo que cerrar este archivo, me quedé medio sin tiempo. Primera cuestión que les voy a decir del parcial. El parcial está pensado para que lo puedan resolver, para que puedan trabajar los conceptos que vimos, pero también para que puedan aprobar, ¿sí? Digo, no lo piensen como un parcial donde los queremos complicar, donde somos recontra rebuscados. Digo, si tienen alguna duda, nos consultan, nos mandan un mail, su pregunta no molesta. Lo peor que puede pasar es que tardemos un chiquitín en contestarles, digo, en términos de tiempo, pero nada más, ¿sí? Entonces digo, gracias Diolinda por lo de Huracán. Bien, entonces, lo pueden entregar hasta el miércoles de la semana que viene, hasta las 12 de la noche. Si no llegan a entregarlo y necesitan más tiempo, lo podemos conversar, pero avísennos, nos mandan un mail y nos ponen: Andrea, Oscar, necesito 24, 48 horas más para el parcial, ningún problema, pero nos avisan, ¿sí? Bien, tienen entonces las pautas de entrega, cualquier cosa nos preguntan por mail, y primero tienen una pregunta sobre la definición. Perdón, Andrea, sí. Ahí dice que, bueno, de no... A ver, más allá de las cuestiones técnicas de la letra y todo eso, lo mandamos por mail, lo subimos a la plataforma. ¿Cómo lo mandan enviamos? por mail, siempre por mail. La plataforma prácticamente no la usamos, ¿sí? Listo. Eso es lo que no me quedaba claro cuando lo vi. Sí, la mandan por mail. Sí, pónganme por favor el nombre y el correo por cualquier cosa, digamos, igual obviamente lo voy a tener porque me lo mandan, pero pónganlo también. Gracias Flavia por tu observación. Bien, consignas. Primero, ¿cuál es la definición del lunfardo que proponen Benigno Lugones, Antonio de Lepiane y Luis María Drago? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa definición de acuerdo a lo que dice Gubelo en el texto 1? Tienen que ilustrar esa definición con algún fragmento de los textos de la unidad 1. Ahí tienen el dialecto de los ladrones, los beduinos urbanos, montones de textos donde se habla del lunfardo con esa carga negativa. Tienen que transcribir un pedacito de texto donde se vea eso. Lo ideal
esto se los pido como encarecidamente, es que ustedes le pongan onda al parcial, ¿sí? Quiero decir, no me pongan, sí, el lunfardo es esto, 2 renglones, ¿está bien? Digo, tienen una extensión máxima de una carilla. Si ustedes sienten que no necesitan cumplir la carilla, está perfecto, pero tampoco respuestas telegrama, ¿sí? De sí, no, claro, blanco, negro, ¿sí? Porque, bueno, la idea es que haya un poco de elaboración. Arre. Bueno. Sí, arre que no mandaban el parcial. Bien, ¿cuál es la hipótesis relativa al origen del lunfardo que proponen Govelo y Conde? Eso también está en el texto de Govelo, lo trabajamos con la unidad 1. Después, tienen una larga lista de palabras. Tienen que decir, por ejemplo, tamango. ¿De qué lengua viene? Del portugués. Eso está en todos los documentos, ¿sí? En todos los documentos de préstamos, no es más que eso. Y tienen que poner un ejemplo de uso. O inventan ustedes un ejemplo, o si de golpe, no sé, justo el tango que más les gusta en el mundo tiene esa palabra y ustedes lo tienen a mano, pueden poner un ejemplo del tango, ¿sí? Lo que yo les pido es que no me pongan ejemplos del tipo, tengo un pucho, tengo una viola, un matete, es un capanga. Digo, pónganle un poco de onda al ejemplo, ¿sí? De nuevo, ¿sí? Que no sea la obviedad misma. Bien, después tienen que trabajar con cuestiones de creaciones de sentido. Tienen que poner un ejemplo de creaciones por restricción o especialización, un ejemplo de sinécdoque y un ejemplo de metáfora. Fíjense que acá también se pide un ejemplo. Creaciones de sentido por ampliación o extensión debe también incluir un ejemplo. O sea, son 4 ejemplos. 4 en total. Bien, pasamos después a la ficha de cátedra 5. Tienen que poner un ejemplo de minutivo, uno de aumentativo, uno de despectivo y uno de festivo. Siempre la palabra y el ejemplo, la palabra y el ejemplo. Todo esto son ejercicios de comprobación de lectura, volviendo a qué les podemos pedir en la materia. No les podemos pedir ni que se aprendan todo de memoria, ni que me listen berres, porque no tiene sentido. Lo que nosotros queremos es que sepan dónde está la información y si la necesitan, que la puedan recuperar. Eso en principio. Bien, completar el cuadro con los faltantes. Tienen una palabra en berre, no me contesten. ¿De qué palabra viene Gotán? La deberían poner acá. Ejemplo más fácil para esta carrera, imposible. Y un ejemplo de uso, de nuevo, no me pongan, es un lindo Gotán. Digo, un poco de onda con los ejemplos. Y así con todos los casos. Después tienen que escribir un diálogo breve donde usen 2 casos de locuciones lunfardas, 2 casos de paranomasia y 2 casos de juegos idiomáticos. Todo esto es lo que vimos la semana pasada. Son 6 ejemplos en total. No más, no menos. 6 ejemplos. 2 de cada. 2 locuciones, 2 paranomasias, 2 juegos idiomáticos. Cualquier ejemplo que ustedes quieran. Bien, y esta es la pregunta que nos quedamos un poco cortos hoy para trabajar, pero bueno, igual pueden avanzar, que es que tienen que elegir una consigna de desarrollo, una y solo una. Pueden trabajar con Teruggi, con Antoniotti o con el texto de Kugel. Teruggi reconoce 18 usos posibles para el lunfardo. Al final del texto de Teruggi, ¿sí? Teruggi dice, el lunfardo se usa para agradar a un superior, provocar enojo, generar, bueno, está preguntando eso. No llegamos a ver esto, lo voy a recuperar en un cachito la semana que viene, quizás en esas circunstancias, por ahí no es la mejor pregunta para que elijan, pero si se animan, bienvenido sea. Bien, lo de Antoniotti es lo que yo acabo de mencionar hace un ratito. Un lunfardismo conmueve o rectifica una conversación, se trata de un dialecto situacional. ¿Sí? Todo lo que acabamos de decir recién del antilenguaje. C, ¿cuáles son las áreas o ámbitos que aportan lunfardismos en la actualidad? Mencione 3 casos concretos y proporcione ejemplos. Por ejemplo, el fútbol contribuye a los lunfardismos. Ejemplos. La droga contribuye a los lunfardismos. Ejemplos. Y finalmente, ¿qué hacen los jóvenes con el lunfardo? De ejemplos también. ¿Sí? Entonces, de nuevo, fíjense que hay que elegir una y solo una de estas consignas. No las 3, una. ¿Sí? Si ustedes responden las 3, está mal, no van a tener puntos adicionales. Me ha pasado de estudiantes que dicen, pero yo lo quería hacer más completo, entonces contesté todo. ¿Por qué?
¿sí? Entonces, elijan la versión con la que se sientan cómodos, desarrollen la respuesta de la mejor manera, revisan el parcial y nos lo mandan, ¿sí? Después le pifiaste Y eso en es alguna de todo. las que quisiste completar y te fue peor. Sí, y además, adivinad qué alegría cuando tenemos 35 alumnos y a todos se les ocurre hacer un examen Claro. mucho más largo que lo que supusimos. Claro, sí, sí. Una cosa, Sí. Andrea, que no está Sí. especificado en la parte de arriba, donde están todas las especificaciones de entrega, es el tipo de hoja, A4 o se Sí, puede A4, extender A4 por defecto. Medio Ok. que la idea de este examen es que ustedes le pongan al documento el nombre de ustedes y trabajen sobre el mismo examen. O sea, yo acá puedo poner la palabra que quiero y el ejemplo y ya está. Sí, digo, y esto me lleva a decirles otra cosa. Si alguien no tiene computadora, no tiene tiempo para hacerlo con computadora, prefiere hacerle a mano porque le gusta escribir a mano, no hay ningún problema, nos manda las fotos y es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo importante es que trabajen con los textos, tengan las lecturas y entreguen el examen en tiempo y forma, ¿sí? Digo, si de repente se les rompió la computadora, no estén yendo a lo del cuñado a tipear a la madrugada, porque, digo, ya para estrés está la vida cotidiana, ¿sí? Tengo que entregar el Zoom. Si quieren, podemos, les pido que me manden las preguntas que tengan por mail y les respondo por mail porque si no me voy a quedar sin Zoom. Pero bueno, Pablo, si querés preguntarme así velozmente, decime. Sí, te quería preguntar velozmente sobre el ejemplo ese que dice anda a cantar la Gardel en el texto, que cuando lo leía y decía que era... Una locución. Claro. Perdón, y que venía después del personaje de historieta, que era personajes imaginarios. Sí. Personajes imaginarios. Montoto, Magoya. Claro, ¿no entra también Andá a cantar la Gardel dentro de esa unidad que no me acuerdo cuál era, una unidad de sentido? No, no en sentido exacto, porque fíjate que Andá a cantarle a Gardel solo lo usas en esa expresión. O canta como Gardel si querés. Digo, andá a cantarle a Gardel es andar a reprocharle a otro lado, ¿sí? Y además, Sí. Gardel es una persona física que existió. Ustedes lo saben mejor que yo, ¿sí? Sí. En cambio, Montoto, Magoya no son gente, son nombres genéricos, como cuando uno dice, bueno, imagínate Juan Pérez, que viene Juan Pérez y te dice, y vos no estás pensando en que realmente haya un Juan Pérez que te diga algo. En cambio, en la expresión, andá a cantarle a Gardel, el chiste es que Gardel cantaba muy bien, ¿no? Entonces, quiero decir, Gardel tiene cierta propiedad y solo se puede usar en la expresión ir a cantarle a Gardel. Fíjate que vos no podés decir, andá a tocar la guitarra a Gardel. No funciona. No. No podés Claro. decir cosas como, tomate el colectivo y cantarle a Gardel. No funciona, ¿sí? Entonces, no, bueno. Podés decir, canta o toca la guitarra como Gardel con guitarra eléctrica. Por ejemplo, pero ahí tendrías también una locución, ¿sí? Claro. Entonces, en ese sentido, funcionan de manera diferente. Montoto, Magoya funcionan como un sustantivo, como un nombre propio. ¿Quién vino? Magoya. ¿Quién vino? Gardel. Yo no contestaría si alguien me dice quién vino Gardel. ¿Quién va a lavar los platos? Gardel. No, murió Gardel, dicen algunos, pero claro, yo no entendí por qué estaba en imaginario, sino en esa unidad de sentido, como frases hechas que venían, no me acuerdo, que estaba anterior. Sí, con locuciones. Más que nada porque, de nuevo, Gardel existió, entonces es una persona física y vos no podés cambiar nada de esa expresión, ¿sí? Solo podés decir ir a cantarle a Gardel. En cambio, Magoya, Montoto, digo, no es que hay un Juan Montoto que se murió de una forma ridícula y quedó la expresión, ¿sí? En ese sentido, ¿está bien? Bueno, voy a tener que cortar acá porque me van a echar de la universidad y hay que ser bueno con los colegas. Igual cualquier cosa, nos mandan mail, lo que necesiten por mail, y si no, bueno, igual tenemos la clase de la semana que viene, ¿sí? Muchas gracias a todos y a todas, nos vemos la semana que viene, muchos éxitos, y cualquier cosa de verdad escríbanos, ¿sí? Hasta luego. Listo, nos vemos. Chau, chau. Chau.